Teuchitlán, el crematorio de Morena. Demuestra que Morena es como el partido nazi, peor. Son nazis los de Morena, son morenazis, que tienen campos de exterminio, que ahora ya le llaman campos de reclutamiento del crimen organizado, pero en alianza con López Obrador. Peor que Hitler, López Obrador. Y ahora que ya es del conocimiento público de estos campos de exterminio que hay en México, de Morena, de los morenazis, ahora están tratando de hacer creer a la gente otras cosas. Primero, lo primero que dijeron, pues que no es cierto que no existía en ese campo de Teuchitlán. Cuando ya se vio que las madres buscadoras lo encontraron y demostraron que había restos de cuerpos, huesos, ropa, zapatos ahí de las víctimas y muchas pruebas, Claudia Sheinbaum, la otra morenazi, la otra Hitler, versión mujer, lo negó. Y de inmediato envió a este señor, a Gertz Manero, obviamente de su equipo, a que investigar. ¿Y saben qué fue a hacer este señor? A quitar todas las pruebas, desaparecer todas las pruebas que había. Todo lo que se encontró, que encontraron las madres buscadoras, que encontraron muestras, datos de personas, ropa, y todas las muestras de que eso es un campo de exterminio. ¿Qué hizo? Sacó todo, limpió el terreno, que es que para investigación se lo llevó, y ya que limpió todo el terreno, todo el rancho Izaguirre, en Jalisco, en Teuchitlán, ya les dijo Claudia Sheinbaum que fueran periodistas a ver qué había y que invitaban a los contingentes de madres buscadoras y la sociedad civil a ir. Obviamente ya habían quitado todos los rastros, todas las pruebas, y cuando llegaron las madres buscadoras que anteriormente habían encontrado eso y vieron todo lo que había, cuando llegaron nuevamente, días después de que ha habido este señor Gertz Manero, fiscal general carnal de López Obrador, como se dice, fiscal carnal, el que siempre se puso la posición que pusieran a un aliado en una cuestión que debe ser ajena al gobierno, que pusieran un arrastrado como este señor que tiene muchas pruebas de corrupción, lo envió Claudia Sheinbaum a preparar una narrativa mentirosa para negar que es un campo de exterminio donde López Obrador y Morena crearon terror y horror, y como dijo Donald Trump, grupos terroristas aliados al gobierno federal de López Obrador estuvieron actuando durante todo el sexenio de López Obrador y el gobierno de López Obrador llevó a más de 200,000 asesinatos y más de 150,000 desaparecidos sigue habiendo. Se aumentaron como 60,000 en el gobierno de López Obrador. ¿Dónde estaban? Pues en estos campos de exterminio, que ya se encontraron otros, uno cerca, uno cerca de donde nació Obrador, en Macuspana,
Dicen que ahí van más de 30 o más campos de exterminio encontrados ya. Porque el gobierno de López Obrador fue un narcogobierno, se convirtió en una narcodictadura asesina. Obrador es el mayor asesino de México en la historia. Empezando porque en la pubertad él, Obrador, asesinó a su hermano y asesinó a otro amiguito que lo hicieron pasar por accidente, pero hay todas las pruebas de que Obrador es un asesino directo de su hermano y de un muchachito. Y después un asesino indirecto, pero igualmente culpable, porque en el gobierno del Obrador tuvo más de 1 millón de muertos su gobierno, más de 200,000 por aumento del homicidio y de la delincuencia. Sigue habiendo más de 150,000 desaparecidos. Más de 300,000 muertos en el gobierno de Obrador en el COVID directamente por su culpa. Aunque fueron 806,000 los muertos en México en el COVID, que lo ubicó en un momento dado en el tercer lugar mundial de mayor cantidad, tercer lugar de muertos en el COVID, pero que fue primer lugar mundial de personal médico muerto México en el COVID, eso le atañe directamente al gobierno federal, a López Obrador. Y más muertos por desabasto de medicamentos, más muertos que nunca, más muertos en masacres, más de 1,000 masacres hubo en el gobierno de Obrador, y ahora desaparecidos, y feminicidios, y la intervención del narco, del crimen organizado, en el gobierno de Obrador, con el cual los dejó operar, aliado a ellos, y con el cual tuvo dinero para dar pensiones, o sea, las pensiones que le da a la gente, a los viejitos, a los desvalidos, a los estudiantes, es dinero manchado de sangre, porque es dinero agenciado por las bandas del crimen organizado, que asesinando, permitiéndoles Obrador asesinar para implantar en el funcionamiento de las bandas del crimen organizado y del narco, le daban dinero. Además de que el dinero que les daba Obrador a la gente, primero fueron porque le robó todos los ahorros de México que había dejado gobiernos anteriores, más de 400,000 millones. Y luego destruyendo a toda la Secretaría de Estado, reduciéndoles el presupuesto a la mitad para tener dinero para regalar dinero. Por lo cual dañó todas las instituciones y servicios en México. Después destruyendo todos los fideicomisos, más de 120, y las ONGs, más de 10, para hacerse de dinero, pero destruyendo las funciones de México. Y cuando ya no pudo, endeudó al país brutalmente, llegando a 17 millones de pesos, Obrador, de deuda, para seguir comprando votos. Y cuando ya no pudo pedir prestado, porque ya el Banco Mundial ya no le presta a México para ver si un endeudamiento brutal, le empezó a robar dinero a de los trabajadores, quitándoles sus afores, que son dinero del trabajador, se los robó Morena. Luego quitándoles dinero del Infonavit, porque es dinero del trabajador, no es del gobierno. Y se lo va a quitar ahora a los pensionados del ISSSTE, del Seguro Social, de todo. ¿Y todo para qué? Para comprar votos. Finalmente todo el dinero que se robó Obrador le robó al gobierno, destruyó todas las instituciones, todo el progreso, toda la legalidad e institucionalidad de un país que venía en mejora continua, en progreso económico,
durante más de 100 años y en progreso institucional y legal, vino a destruir todo, a robarse el dinero de todo, a empoderar a las bandas del crimen organizado en todo el país y a crear centros de exterminio como este en Teuchitlán y el crematorio de Morena. Ya se encontraban en muchos estados estos campos de exterminio de las bandas del crimen organizado en alianza con López Obrador. Y que ahora Claudia Sheinbaum, títere de Obrador, que se robó la presidencia, porque la campaña que hizo el proceso electoral fue una completa burla, porque Claudia Sheinbaum no ganó, ni ganó Morena ni el PT la mayoría en nada. La que ganó la presidencia fue Xochitl Gálvez del PAN, de la alianza PAN, PRI, PRD. Los diputados senadores del PAN, PRI, PRD y Morena tuvieron la mayoría en el Congreso, pero se los robaron, Morena se los robó. Casi todas las gubernaturas se las robó Morena. ¿Cómo? Usando dinero de el país, de las instituciones, de las secretarías, endeudando y todo, para que con una propaganda excesiva, de a 1000 por uno, 1000 anuncios de Morena por uno de la oposición, se robaran todo. Y lo grave, más grave llegó, encontraron los campos de exterminio, que ahora que Claudia Sheinbaum dice que es, como está en Jalisco, que es culpa del gobernador de Jalisco. No, porque cuando López Obrador puso la Guardia Nacional, hizo que la seguridad y la vigilancia fuera casi exclusivamente de la Guardia Nacional, o sea, federal, del gobierno federal de López Obrador. Porque a todas las policías las desapareció, las minimizó al máximo. Y las que solucionaban todo era la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que tenía la orden expresa de López Obrador de no atacar a las bandas de crimen organizado, sino aliarse a ellos. Y por eso López Obrador hizo su famosa frase que mundialmente se dice: a los delincuentes abrazos, no balazos. ¿Qué quiere decir? Que era aliado de las bandas del crimen, de la delincuencia organizada. Y tan es así que fue al rancho de Badiraguato, donde estaba la mamá del mayor delincuente, del Chapo Guzmán, 8 veces a hablar con la mamá del Chapo para hacer tratos con la delincuencia. Liberó a Ovidio, al hijo del Chapo, cuando ya estaba apresado, argumentando que no quería más muertos, no podía haber más muertos porque ya estaba apresado, y diciendo que los delincuentes son seres humanos, que hay que protegerlos. Y nadie niega que sean seres humanos y que hay que respetar sus derechos, pero él los empoderó y permitió que asesinaran en estos campos de exterminio. Y ahora le echan la culpa a Jalisco, cuando Jalisco no tiene la culpa por la siguiente razón: porque la Guardia Nacional eliminó a casi todas las policías locales y estatales, y ahora todo era la Guardia Nacional la responsable de la seguridad contra la delincuencia. Y la Guardia Nacional lo supo desde septiembre del año pasado, 2024. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de López Obrador, aliado a los delincuentes, sabía, pero no habían dicho nada. Hasta que las madres buscadoras de desaparecidos localizaron, por suerte casi, por andar buscando muchísimo, este campo de exterminio de Teuchitlán. Y primero, Claudia Sheinbaum lo negó. Después, cuando ya no lo pudo negar, mandó a Hertz Manero, este arrastrado corrupto, a quitar las pruebas. Pero Harfuch, el actual secretario de Seguridad, ya dijo que sí
Ahí era un campo de adiestramiento de delincuentes, o sea, un campo de exterminio, y donde los mataban, y donde personas que se escaparon de este campo de exterminio en Teuchitlán mencionaron los horrores que vivían ahí, los que eran engañados y llevados a ese rancho, que es que porque les iban a dar trabajo en Estados Unidos y los reclutaban en el crimen organizado, y a los que se negaban los asesinaban. Y en el mundo entero ya sabe que López Obrador tenía campos de exterminio aliado a los delincuentes, y que todo lo que decía Obrador era una fantochada tremenda, que era el presidente honesto, cuando es el más asesino que ha tenido México en su historia, empezando porque asesinó a su hermano, con más muertos por cuestiones de salud, el desabasto de medicinas, por el empoderamiento de las bandas del crimen organizado, por el pésimo, el peor manejo del COVID. Según la Organización Mundial de la Salud, México fue de los peores en el manejo del COVID, y tercer lugar mundial de muertos, y primer lugar de personal médico muerto en el gobierno de López Obrador, por desaparecidos, feminicidios, masacres. Ya se vio que Obrador es un verdadero asesino, un narconazi dictador, corrupto y asesino. Y siguen negándolo, porque Claudia Sheinbaum, que se robó la presidencia con dinero del narco de López Obrador, haciendo campaña fuera del tiempo, mucho tiempo antes de las campañas oficiales, con dinero del erario público, con un rebase de topes de gastos de campaña, usando a los siervos de la nación, más de 25,000 personas contratados por Obrador, que es que para el país no, eran para hacerle campañas a Morena, y donde estos siervos de la nación o cuervos de la nación le decían a la gente que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales. Entonces, y López Obrador, como el mayor delincuente electoral en la historia de México, yo creo que del mundo, se metió en todos los procesos electorales que hubo en el país durante su sexenio, haciendo que se robaran todas las gubernaturas que ganó Morena, con acusaciones que tuvo Obrador claras y comprobadas de violaciones a la ley, y que el Poder Judicial el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que sí había violado la ley Obrador, pero que después Obrador, como narcodictador, hizo que quitaran sus acusaciones, pero ya estaban dictaminadas como una persona que estaba violando la ley. Más de 70 acusaciones comprobadas de que Obrador se metió descaradamente en el proceso electoral. Y de esa manera, la 4T, que no existe la 4T, es la 62ª transformación de México. La de López Obrador se convirtió en el peor periodo en la historia de México, rebasando a la etapa de Antonio López de Santana. En mucho, peor que Santana, peor que el que criticó a Porfirio Díaz. El peor gobierno fue el de López Obrador, porque fue un gobernante asesino, corrupto, aliado a la delincuencia, a la que empoderó en todo el país, y más de 30 campos de exterminio se han localizado, porque no solamente fue asesino y corrupto, fue un verdadero genocida. Y siguen escondiendo y manipulando a la gente, abusando de una conferencia mañanera que es carísima para el país, en lugar de comprar medicina, para que diario en una conferencia mañanera, marranera,
que tenía Obrador y ahora tiene Sheinbaum, engañen y le mientan a la gente y digan que estos muertos son inventos de el PRIAN. Cuando Felipe Calderón en el 2006 atacó a las bandas del crimen organizado, redujo y apresó a todos los líderes de las bandas del crimen organizado y casi desapareció a las bandas del crimen organizado. Pero luego ya llegaron otros gobiernos y se volvieron a empoderar esas bandas. Pero Calderón las eliminó. Se mantuvieron las que quedaron con el gobierno de Peña Nieto, pero cuando llegó López Obrador las empoderó y todo el país se hizo un gobierno de delincuentes, de las bandas del crimen organizado y de delincuentes gobernantes de Morena. Vamos a ver qué dice aquí en este artículo de Magenta, aclarando que López Obrador es el mayor asesino de México, asesinó a su hermano. Después, un verdadero corrupto que plagió su tesis cuando era estudiante, que fue de los peores estudiantes, no llegó ni al 8 de promedio. Tardó 14 años en terminar su licenciatura en Ciencias Políticas, que aseguran que ni siquiera iba a clases, que era un porro. Y también Claudia Sheinbaum era una porra que andaba con los grillos. Y que después López Obrador, antes de ser político, como trabajador, era un súper corrupto. Trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Y luego que nunca ha ganado nada legalmente López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tenía el requisito de 5 años de residencia y ciudadanía para ser candidato y sin embargo con corrupción lo fue. Cuando llegó a la presidencia de México en 2018 fue financiado por estas bandas del crimen organizado, ya lo dijo el Mayo Zambada, con una campaña más de 5 años antes de los tiempos oficiales, con una verdadera guerra sucia, en donde todo lo que decían la oposición a Obrador, decían que era guerra sucia y lo quitaban, pero todo lo que decía Obrador y el PT y Morena sobre el PRI y el PAN lo dejaban. Un verdadero robo descarado. Y Obrador siempre diciendo que es el honesto, que no es igual a los anteriores, no es igual, es peor, pero muchísimo peor, es un asesino. Pero todo llegó ya al tope, a lo peor, cuando se encontraron los campos de exterminio que tenía el partido nazi, Morena, y el peor dictador de la historia de la humanidad, López Obrador, que es peor que Hitler, porque Hitler era honesto, decía lo que quería. Obrador engaña al pueblo y destruyó la democracia, implantó una dictadura, pero una narcodictadura de asesinos, López Obrador. Y ya México es una narcodictadura comunista, asesina, corruptísima, y se siguen encontrando cosas que Claudia Sheinbaum, que se robó la presidencia, porque en la jornada electoral se demostró que la que ganó fue Xóchitl Gálvez, pero con todas las trampas en una jornada electoral hicieron creer que ganó Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué dice aquí este reportaje. Si López Obrador fue un verdadero delincuente que todo su sexenio violó la ley, desacató órdenes judiciales, todas las que pudo, fue contra la Constitución, desacató contratos legalmente firmados y destruyó la economía del país, siendo el peor gobierno en economía en la historia de México, porque creció el gobierno de López Obrador económicamente al 1% en el PIB, cuando fue el más bajo desde que existen los sexenios, porque todos crecieron del 2.4 para arriba, Obrador al 1%. Y le echó la culpa al COVID, cuando de hecho antes del COVID
ya estaba al 0% el PIB con López Obrador, en 2019 al final. Y se fue diciendo Obrador que es el honesto cuando es un asesino, mintiendo como loco, diciendo que en salud estamos mejor que Dinamarca, cuando México ocupa el lugar 120 de los peores en atención a la salud. ¿Por qué está loco Obrador? Ya no es simplemente un mentiroso, un asesino, un dictador, es un enfermo mental, pero más que enfermo mental es un anticristo, es un asesino, un engendro del diablo. Y ya demostré que es el anticristo, porque tiene el 666 por su nombre, por su fecha de nacimiento y porque Morena tiene 6 letras. Es el anticristo López Obrador. Y el anticristo genera odio, fue el sexenio del odio, del asesinato y de la corrupción, el de López Obrador, y que Claudia Sheinbaum continúa. Vamos a escuchar. Bueno, y el segundo tema indiscutible es este crematorio, este lugar de ejecuciones, de reclutamiento forzado llamado Teuchitlán, en Jalisco. Rancho Izaguirre, que por cierto ya apareció por ahí en Texas otro Rancho Izaguirre, en donde las puertas están los caballos igualito que el Rancho Izaguirre de acá y se llama igual, etcétera. Ahí va a haber que ver exactamente quién es el auténtico dueño, porque los dueños originales eran los ejidatarios a los que fueron despojados, a un tal don Genaro, dejamos por el apellido. Pero yo quisiera aquí llevar 3 aspectos importantes de este descubrimiento. El primero tiene que ver con que el gobierno se ha prestado, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha prestado de manera expedita en tratar de endosarle el conflicto completo al gobierno de Enrique Alfaro, diciendo, es un asunto del Estado. El Estado supo de esto desde septiembre del año pasado, 2024, todavía está en funciones del presidente López Obrador, ¿sí? Y aunque también es un asunto de índole federal, pues también el Estado tendría que haber dado fe. Se habla de que el fiscal y se habla de que la gente de la autoridad de seguridad lo conocieron del asunto, pero que no una lista de omisiones. Exactamente. Gertz Manero salió a decir 10 omisiones que pasan por todo decir, vaya, no, lo que está diciendo esa lista es, ignoraron olímpicamente el problema. Es correcto. Entonces aquí el asunto es decirle, el señor Enrique Alfaro y todos sus séquitos de seguridad y lo que fuera, son culpables de eso, y creo que pues Alfaro, que está ahorita fuera del país, pues tendría que ser llamado a declarar y decir qué tanto supo, cuándo lo supo, qué le dijeron, qué se investigó y qué no. Y sobre todo porque el vicefiscal de aquel entonces es hoy el fiscal actual del gobernador Lemos. Pero a mí me llama la atención algo de manera muy significativa. Esta fosa, este crematorio, este lugar de reclutamiento forzado, ubica a México ya, porque no es uno solo. Se ha mencionado que hay un circuito de lugares como estos en distintos estados del país, que están acabándose de investigar y confirmarse. Si esto, como se va perfilando, se confirma, estaríamos hablando de que en México se va a tipificar esto como delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque a ciudadanos comunes y corrientes los agarraban y los desaparecían, los secuestraban y eran de una u otra manera sacrificados, violentados, secuestrados o como sea, y terminaban en estas fosas o en esos crematorios. En todo el país. Pero ¿qué significa que esto ya entre en el contexto de delitos de lesa humanidad? Recordemos que hace apenas un par de semanas el presidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido, no por el gobierno filipino de su sucesora,
no por el gobierno norteamericano, que también lo estaban siguiendo. Había múltiples personajes que se entregaron. Así es. Había sus chapos y sus mayos que dijeron todo lo que tenían que decir, sino porque lo que revelaron esos testigos protegidos, uno de ellos fue bastante sacudido porque era un miembro del escuadrón que mataba por orden del presidente a sus opositores. Lo que terminó por hacer es demostrar que en Filipinas había delitos de lesa humanidad y obligó a que la Corte Penal Internacional fuera la que lanzara vía Interpol la famosa ficha roja para detener al expresidente. Bueno, pues hay otro caso de la Corte Penal Internacional, el de Augusto Pinochet, por supuesto, que siempre los chilenos pidieron que se procesara y nunca se le pudo procesar, y que había complicidades y demás, y tampoco los americanos, porque en su momento pues él fue el cómplice de los americanos para el famoso golpe contra Salvador Allende. Pero ¿quién terminó por hacer esa captura de Augusto Pinochet? Bueno, pues la Corte Penal Internacional, que en aquella época era operada por nada más y nada menos que el famoso juez Baltasar Garzón. Es correcto. ¿Sí? Si México ya entra con estos tipos de crematorios en delitos de lesa humanidad, y si la fecha en la que este crematorio fue descubierto, visto, etcétera, cae todavía en septiembre de 2024, antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara el poder, se comienza a abrir una ventana para que el expresidente López Obrador pudiese ser, al igual que Duterte y al igual que Pinochet, ponerle la lupa sobre delitos de lesa humanidad, porque al ponerse él en complicidad con los cárteles, al entregarle el territorio a los cárteles de la droga, al legitimarse él con todas sus acciones como narcopresidente, pues ya esto exime a Claudia de tener que hacer el trabajo sucio como le pasó a la de Filipinas también. No lo tuvieron que hacer, lo vinieron a hacer por ellos. Marcela. Bueno, aquí, septiembre de 2024. Ese es el mes en donde, entonces Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, que yo creo que las madres buscadoras y los colectivos que están buscando, ellos son ahorita pues los héroes de todo esto, porque siguen buscando, aún así no han encontrado a sus hijos o a sus familiares. Pero están haciendo lo que no están haciendo la chamba del gobierno. Entonces, septiembre de 2024, el primer cateo en el Rancho Izaguirre, de la Guardia Nacional. Ese mismo mes, Andrés Manuel López Obrador se pasó ese mes de la patria, el mes de la independencia, se pasó hablando del caso Ayotzinapa. Más que todo lo que hablaba, le hacía cartas a los padres de Ayotzinapa, a los padres de los 43 normalistas. O sea, eran los 10 años. La demagogia, eso es lo que les quiero poner, y ver mi editorial de hoy en la noche. Algo huele mal cuando el gobierno no oye, no ve, no nada a este tipo de cuestiones que ya estaban sucediendo. AMLO lo sabía. Ese mismo mes, me atrevo a decir que las mismas fechas, él estaba hablando y utilizando el caso de Ayotzinapa en las mañaneras. O sea, hablas tú, Marcela, que estabas usando Ayotzinapa como cortina de humo. Como una cortina de humo ante más desaparecidos. Y aún así el censo borraban de los censos nacionales, de todos estos filtros de la lista. Me pongo así porque no puedo creer que se utilice el dolor humano, ¿sí? Que en la política. Y yo sé que existen los juegos políticos y demás, pero eso cae a segundo plano. Que si quieren derrocar a AMLO porque siguen funciones y que traen un juego y tal, eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es el dolor humano, el derecho humano, el derecho a vivir, porque la vida en México hoy no vale nada. Los zapatos que están ahí, todavía tenemos una oroña diciendo que los zapatos, que esos zapatos que no prueban nada, y se va a un viaje a Francia 200 y mejor pares ahí les dejo el campañón. sucios. ¿Cuál campañón? Ni es campaña de posición, ni es campaña de lo que sea. El PRI y el PAN también tuvieron sus cosas, pero hoy estamos con Morena. Y eso es peor, Morena Morena. es lo que nos tiene así. Son los responsables. Son los responsables. Entonces,
Dejemos de Pero juegos del peores. hambre, de qué traen entre Morena, interno, externo, lo que sea. No, es el dolor humano y espero que en algún momento se sienten con esas madres buscadoras. Y no solamente Ceci Sí, Flores. porque es indignante que la presidenta no reciba a las madres buscadoras y que las madres buscadoras estén dando mejores resultados que los que da los miles de personajes de inteligencia, de Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Por eso cuando dices que Claudia, el beneficio de la duda, me remontó una líder, por ejemplo, Jacinda Ardern, cuando ocurrió todo esto en la mezquita de Christchurch, que mataron a gente y tal. Ella reaccionó, fue al lugar de los hechos, se remangó las mangas y fue a ver qué pasaba y reaccionó al minuto, puso leyes, puso propuestas, reformas y todo está estipulado, aunque ella ya no gobierna, fue un nuevo gobierno. O sea, en cuestión de una sola cosa, en donde murieron, no todo este tipo, o aquí la desaparición y la muerte ya es lo mismo en México. Y la Presidente, ¿cuándo se ha parado en un lugar de estos? ¿Cuándo ha estado con una pala como Ceci Flores y compañía? ¿Cuándo? Es una mujer también. Entonces, digo, están buscando a hijos, nietos, sobrinos. ¿Qué más queremos pedir? Y que Gertz Manero salga a dar esa retórica, ya, de verdad, ya cansa. A ver, hay un miedo profundo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo dentro del ala que le es afín a López Obrador, de que esto se convierta en el caso Ayotzinapa de la 4T. Y eso quedó en evidencia de 43, en cómo reaccionaron originalmente ante esta crisis. ¿Con Morena? Porque la primera reacción fue, número uno, minimizar la realidad. En ese rancho no hay crematorios, en ese rancho no pasaba nada, sí, no tenemos información, como si en el resto del país no hubiera todo un circuito completo de centros de ejecución, centros de reclutamiento, y hubiera 154,000 desaparecidos de acuerdo al registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, esa primera reacción equivocada del gobierno. Y la segunda reacción, intentar crear la narrativa de que este asunto es una fabricación para golpear al gobierno y que a quien se está utilizando para fabricar la narrativa es a las madres buscadoras. Las madres buscadoras se han convertido en el elemento más incómodo de los gobiernos de Morena porque ponen en evidencia la realidad brutal de la crisis de desaparecidos y la crisis de seguridad. No puede un gobierno hablar de que el caso de Teuchitlán es un asunto menor cuando tienes otros reportes, como el que hemos referido aquí de Crisis Group, donde elementos del ejército en colusión con un grupo paramilitar criminal asesina de manera extrajudicial a otros 400 elementos de un cártel rival. Aquí sí, como dice Ramón, estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad y que el gobierno tendría que poner todo el peso del Estado a decir, esta es la prioridad de la administración de Claudia Sheinbaum. Resolver este asunto sin politización y que llegue hasta las últimas consecuencias. Pues cuando sumas, uno, la política de abrazos no balazos que instaló López Obrador. Cuando sumas el respeto con el que López Obrador se refería al señor Guzmán Loera, porque no quiero decirle como le dicen todos, el Chapo. Cuando se iba a saludar a la madre a Badiraguato, cuando se aventaba sus giras, que fueron 8, a ese enclave al que le puso una carretera para poder mover bien sus mercancías. Cuando esta acción de narcopresidente se dio, pues hasta ahí estábamos hablando de temas acá más localitos. Esto, al pasar y brincar al concepto de delitos de lesa humanidad, va a atraer la atención no solo de la Corte Penal Internacional, sino de muchos organismos. Recuerden algo, las madres de la Plaza de Mayo, ¿se acuerdan? Sí, en Argentina. Sí. En Argentina. Esas madres hicieron historia en Argentina. Esas madres pusieron el ejemplo y fueron un ícono de la lucha por la libertad y por la defensa de la vida. Totalmente. Bueno, pues las madres buscadoras mexicanas están ya en esa ruta. La pregunta es, ¿qué espera la presidenta para tener un poquito de sensibilidad, un poquito de corazón y un poquito de espíritu para atreverse a recibir
a quienes perdieron lo más preciado que tienen en su vida, que son sus esposos, sus hijos o sus nietos. Esperaremos.